tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Un, dos, tres. Buenas, buenas, ¿cómo están todos, gente? Comenzando, mirá lo que es Vico, ¿eh? No estábamos en 70 hace una semana atrás. 55.800 casi, ¿sí? No, tremenda. La caidita, obviamente, lo esperamos allá, ¿no? Por los 53, por los 51, 52, vamos a ir viendo zonas donde seguramente, bueno, eso lo vamos a estar viendo un ratito, puede llegar a retestear, ¿no? Vamos a ver. Mientras no se rompa ciertas zonas después de los 50 para abajo, estamos tranqui, porque son retrocesos. Obviamente, el retroceso que estamos viendo hoy es, ¿no? En la semanita, lo que viene estas semanitas en caída de Bitcoin, caída libre, con dips profundos, sobre todo las últimas velitas diarias, son indicio a que quieren, ¿no? Sin simular mucho, ¿no? Llegar a ciertas zonas de soporte que están por ahí por los 52, vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a ver, ojalá que no, pero igual si llega, qué mejor que comprar más barato el que no compró nunca y el que tiene ir promediando, ¿no? Lo mismo con, fíjense en acá arriba, ¿no? El colectivo que va pasando de top 100 en rojo, ¿no? Si Bitcoin cayó un 5, un 4, bueno, multiplica por 3 las top 100, ¿no? Las top 1000 si querés. Así que bueno, acá están, miren los amigos, hoy es viernes, gente, 5 de julio, estamos a 2, a ver cuánto estamos. No, a 9, pensé que estábamos a 2 minutos, a 9 minutos de la sesión de Nueva York, estamos ahí a pasitos, estamos dentro de la sesión de Londres. En este momento estamos viendo un poquito más de volatilidad en el mercado comparado con el 4 de julio, día de la independencia, que estuvimos ayer operando, ¿sí? Así que bueno, por ahora estamos, ¿no? Esperando un poquito la sesión, vamos a ver si vemos algún par de noticias fundamentales de alto impacto que
tienen que ver con el dólar norteamericano y el dólar canadiense ahí también. Así que bueno, hoy les compartí algo por el grupo de Discord. Y bueno, súmense a Discord y en Telegram también, ahí también pegué un cartelito, ¿sí? Así que bueno, 55 785, gente. ¿Qué decís? Ahí están los Pepe, mirá. Fíjate, ¿se acuerdan el planiferio, como digo siempre? Cuando iba a la escuela y te decían, a ver, pasa al frente, por favor, Pepe Mila. Pregúnteme, señorita, ¿dónde queda Surinam? Al sur de Surinam, ¿no? Allá le decía yo y señalaba, ¿viste? ¿A dónde allá? Allá. De lejos, ¿viste? Marcaba todo. Así que bueno, un recuperatorio, señor. Bien, ahí estamos. Bien, gente, me voy a las top 100. Vamos a ver las top 100 rápido y después, obviamente, nos vamos a meter dentro de Forex, que es lo que venimos haciendo ya hace 500 millones de años, todos los días en vivo, operando los mercados tradicionales. Y bueno, y analizando un poquito al principio las Bitcoin, las cripto. Ya Bitcoin es las cripto, viste que si cae Bitcoin o si sube es una correlación positiva donde van de la mano. Bien, vos dirás, che, pero qué lindo, qué color verde. Sí, verde, la esperanza, ¿no? Mirá, fíjense, tienen velas diarias, velas semanales, las mensuales te pegan en el ojo. Miren, fíjense, tremendo chillón rojo, ¿no? Así que mes muy bajista, ¿no? Semana también, día también, y en la hora, en estos últimos minutitos, vos vas viendo cómo, por ejemplo, Pepe va subiendo un 2%, pero en el día bajó 12, ¿sí? En la semana 32, y bueno, y así no te pongo las mías porque no hacemos el vivo. Vamos a ir pasando, bueno, miren, Bong, estos son memes, obviamente, ¿no? Pero te hizo un 6000% anual también, ojo, ¿no? Es como Bitcoin, donde vos estás viendo seguramente el retroceso, pero si vos ves desde el principio de hace, no sé, 6 meses atrás, esto viene subidita, que si estás holdeando porque sos fanático de holdear y porque, ¿no? El proyecto, no sé, sos hermano del proyecto, bienvenido, pero si no, tenés que retirar siempre. Lo que pasa es que uno siempre piensa, che, pará, yo, si no llega a 2, la compraste, un ejemplo, ¿no? A 10 centavos, ¿no? Y te hiciste un por 10, ¿no? Ponele, llegó a $1, ponele, ¿no? Y vos decís, no, está 0.95, hasta que no llegue a $1, duro, ¿viste el tipo? 6 meses esperando que llegue $1 y de golpe 20 centavos, ¿no? Un por 2, por lo menos te hiciste un por 2, ¿no? En vez de un por 8, un 9,5. Bien, me voy a ir a, vamos a ver acá, velas diarias, Bitcoin, acá está, ¿qué es esto? Ah, bien, ahí me acuerdo, poquitito, ¿qué era esto? Una manito que le falta poquitito, le falta, mira, la manito, ¿verdad? Poquitito le falta. Para llegar a una zona de altos del pasado, unas zonitas ahí que todavía no las tocó, ¿sí? Sí vienen, fíjense en las velas profundas. ¿Vos te imaginás, vos te animás a comprar acá, en el vacío electrónico, cuando a la izquierda, ¿sí? Ves una hermosa zona de rally donde no hay muchas zonas donde apoyarse? ¿Te animás a comprar por acá? Y algunos capaz que sí, ¿no? Y a la agarraba y po. Obviamente que dentro de estas zonitas, acá podés marcar esto, por ejemplo, ¿no? Porque no hay mucho, a no ser que te vayas al pasado, ¿no? Y empieces a observar, si fueran, no sé, los mercados tradicionales, estructuras de hace 50 años atrás, ¿sí? En Bitcoin es muy nuevito, imagínate los memes, ¿no? Que no tienen ni un año de vida muchos, ¿sí? No hay historia para chequear, ¿sí? Obviamente que tampoco la historia significa que porque vos marques una zona de soporte o resistencia, la va a respetar, ¿no? Primero que las fundamentales no respetan nada y después es zona psicológica donde vos, no sé, estas zonas que marca acá, digo, bueno, vos sabés, si llega acá, yo calculo que alguno puso una orden pendiente para comprar. Si llega acá, yo calculo que va a ser un pullback que acá van a poner venta. Si llega acá y rompe ese pullback y se va para arriba, y yo calculo que hay algunos que van a irse en compra. Y es así, ¿no? Son zonas que a la vez, ¿no? Relacionadas, ¿no? Con convergencias y divergencias también, ¿no? Podés chequear divergencias. Acá, por ejemplo, miren, fíjense en acá. Acá hay justo una divergencia. Mirá qué casualidad. Tenés un bajo y un bajo, ¿no? Un bajo más bajo que el otro. Y acá tenés un bajo más alto que el otro. ¿Ven ahí? Si lo ponemos, o muy parecidos. Todavía no cerró el fractal, pero es probable que si cerrás el fractal sería una divergencia. Donde
hace lo contrario, un indicador oscilador con la gráfica de vela japonesa, ¿sí? Y a la vez la convergencia significan zonas importantes que vas chequeando, vas marcando como altos, bajos, Ordeblocks, ponele una onda de Elliott, un fractal, números redondos, Fibonacci, GAN, sobre todo GAN, bueno, el tridente de Andrews, lo que quieran, ¿sí? Bien, así que bueno, vela bajista, me voy a ir a la vela horaria. Escucha de fondo el maestro, Bien, ¿qué es esto? Algunos Picasso que hicimos ayer, seguramente. Ahí tenemos un osito, este fue el culpable. Miren qué malo que es el oso. Es para que ustedes vean, ¿no? No te podés poner mal por un oso que sos vos mismo cuando vendés. Pero en este caso son las ballenas y algunos pepes que se van sumando. Mirá qué malo es el oso, mirá. El oso Joy, ahí está. Ese es el oso, ¿no? Bien. The Beer, decía el amigo. Y bueno, obviamente me tomé una cerveza porque le puse una E de más, dijo el amigo, y no se dio cuenta que era Bear, ¿viste? Un osito de peluche. Así que bueno, rompe un bajo, ¿no? Acá y obviamente profundamente cae porque en masa los muchachos están desesperados y se asustan, ¿sí? Igualmente ahora está en retroceso, velitas horarias. Nos vamos a ir dentro de las velitas y vamos a encontrar un mundo donde hay una consolidación tirando a, después de una caída muy profunda, tratando de recuperar niveles, ¿sí? Por ejemplo, esta zona es interesante para venir a visitarla. Justo coincide con ¿no? Consolidación comprimida, ven ahí, altos y bajos en común. Miren los Picasso, sacar una foto acá, En común significa, cuando diga en común no se asusten, ¿qué es en común? En común, que van a un punto en común, quiero decirse. ¿Por qué? Porque hay altos que van hacia abajo y bajos que van hacia arriba. Si fuese viceversa, sería un parlantito, así que eso se llama ampliación del precio, ¿sí? A ver, voy a borrar acá los... No sé qué me hice un Picasso. O podés... No, mira, si a esto le formás ahí ponele, ¿no? Decir, a ver, le voy a hacer ahí y le hago una carita redondita, mirá, un pescadito, hermoso pescadito. Y me hice un dibujo chartista, ¿sí? Hermoso. Bien, vamos a dejar los Picassos. Voy a ir dentro, ¿de dónde? De la velita de 5. ¿Para qué? Para ver algo. ¿Qué puedo ver? Y lo mismo, pero más comprimido, más metido, más ruido. Una larva metido dentro de otra, que son las velas gestadas, donde nos vamos metiendo dentro de esas velitas, ¿sí? Esta zona... Obviamente hoy puede venir a visitarla porque ya cayó mucho, tiene que recuperar un poco, pero sabemos que son trampitas porque cuando llegue a cierta zona, como por ejemplo acá arriba, si rompe puede hacer pullback o quedar acá, ¿no? En esta zona atrapado, acá un tiempito, ponele, ¿no? Un par de horas o días inclusive, y después, vamos a ajustar acá que esto se me está yendo para arriba. Después puede pasar de que vuelva de vuelta a dónde, allá abajo, ojalá que no, pero bueno, la zona que les decía de los 53, 52, miren las velas diarias, vamos a ir ahí. Matemática, decía el amigo, no, miren qué lindo dibujo, acá está, ven. No me digas que no es tentador venir acá, ¿no? Ahí esa zona, es tentador. Si rompe esa zona, por acá está el fantasmita y no nos queda otra que esta otra. Y empezamos, este altito. Pero ¿qué pasa? Son zonas, esta zona es muy linda también. Lo que pasa que ya acá estamos hablando de los 42, ¿eh? Ya estamos, pero como vemos que cae de golpe un 4, va de a 4, de a 5% de un día para otro, como si nada, Bitcoin, ¿viste? Como diciendo, ¿viste? Bueno, esto no está manipulado, ¿no? Poquitito. Así que bueno, obviamente que esta zona es la que le digo que es la de los 50, 52, 53, ¿sí? Sobre todo acá arriba, primero puede apoyar para meterse dentro. Si se mete dentro de este canal, acá hay un toro, un buey toro, que lo va a estar esperando seguramente, ¿sí? Pero bueno, sabemos que viene en caída. Y sabemos que muchas veces el dip profundo, miren acá les voy a hacer un dibujito a ustedes que les gusta los cuadros bien hechos, mirá, fíjate. Tenemos noticias hoy, cuando cae fuerte siempre vuelve un poquito, ¿no? ¿Y qué deja? Te deja una hermosa mechita acá, ¿no? Ahí así. Pero cuando vuelve, vos imaginate que cuando vuelve, ¿no? No es que vuelve, muchas veces vuelve porque hace una falla, una trampa, un clímax, ¿no? Que son estas agujas que vemos así, y se devuelve, pero muchas veces hace esto y vos imaginate cuando va cayendo, así es la vela, y cuando empieza a subir hace así. Vos imaginate esto, un resorte, ¿no? Y en la próxima vela, boom, ¿sí? Así que atentos ahí, muchachos, ¿eh? Las mechitas obviamente no indican solamente rechazos y que sí, obviamente estamos viendo por qué se levantan, porque es un resorte, no, porque hay gente comprando. Pero están estos acá también, ¿ves? Mirá, estos están escondidos, que son ellos mismos también, ¿no?
estos, los ositos Teddy ahí. Obviamente que son ellos mismos, ¿no? Ellos llegan a los porcentajes que quieren cuando quieren, ¿sí? Vos imaginate vos tener una billetera gigante donde vos llevas el precio para una punta y para la otra. Cuando la vas llevando por la mitad se te empiezan a sumar Pepe. Y cuando llegaste a cierto número que te gusta, la cerrás. ¡Boom! Vendé. Así es hermoso esto, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos una billetera tan grande que nos pondríamos... a ver, esta carita, una carita acá. Escucha. Eso. Esta carita pondríamos nosotros, cuando ponemos plata así. ¿Te gusta? Un zapallito. Bien, me voy a dónde. Basta de cháchara, basta de... Hoy es viernes, hay que festejar, fin de semana. Estoy medio cansadito hoy, pero bueno, vamos a hacer algo, ¿sí? Así, bueno, si se suma alguno, recuerden, gente, que no hago publicidad, ¿sí? Cero publicidad. Si ustedes me dan una mano compartiendo con otras, ¿no? Compañías, amigos, amigas, familiares, grupos de Forex o de las criptomonedas inclusive, me lo avisás y te lo voy a agradecer, ¿sí? Con un beso en el cachete. Vos tenés que decirme, che, vos sabés que lo compartí en tal lado. Buenísimo, loco. ¿Quién sos? Y yo soy Juancito. ¿Y cómo querés que te llame? Pepe el lindo. Y lo miro y no es lindo, ¿viste? Y le digo, bueno, pero no puede ser Pepe casi el lindo. Bueno, dale, Pepe y casi el lindo. Estamos de chiste hoy, ¿eh? Bien, me voy a ir a ver al índice. Si alguno de ustedes quiere, ¿no? Que veamos algún par en Forex, o algún índice o alguna criptomoneda, me avisa, porque nos vamos a los MetaTrader 4 y 5, ¿sí? Lista roja, tomá, ojo, es terrible la lista roja. A ver qué nos encontramos acá. Mirá acá, los Picassos. Hermoso estos dibujos acá, le falta más pintura a esto. Miren cómo cae también, no siempre las correlaciones positivas, ¿no? A lo que voy, cuando le va bien al índice, muchas veces le va mal a quién, a Bitcoin, ¿no? Bueno, pero no es así tampoco, ¿no? En este caso vemos vela diaria bajista hoy también, ¿sí? Para el índice. Y fíjense en esta línea, me hizo acordar recién que tenemos varias noticias de alto impacto. Así que vamos a hacer muy rapidito esto porque ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Se nos acercan las noticias y quiero verlas en vivo con ustedes, ¿sí? Algunas, hay veces que hacen así, mirá. Estamos esperando la noticia de último momento. Y esta es la noticia. Pic, un palito ahí que va. Hay veces que boom, se va, ¿no? Y hay veces que hace pic, una cosita. Digo, no, mirá, vos me hizo esperar 4 horas para hacer después de la noticia una operación, ¿no? Porque muchas veces lo que recomiendo es hacer operaciones antes o después de una noticia. Y si es antes, ponerte algún stop, obviamente, porque la noticia te puede, ¿no? Sacar, ¿no? Obviamente, del mercado y hacerte perder dinero. Así que lo importante es no perder, es mejor prevenir que curar, ¿sí? Escuchá, dale, haceme caso. Bien, me voy adentro de esta velita que estamos viendo acá, mirá, ¿la ves? Te la voy a redondear ahí, ¿la ves ahí? Esa velita. Si quieren que nos metamos dentro de alguna temporalidad en especial, porque vos sabés que yo estoy fanático de la temporalidad de M30. ¿Me podés analizar? Dale, lo que quieras, loco. Estoy todo el día acá, así que lo que necesiten, ahí estamos. No voy a ver todo, pero sé que salimos de una zona de un canal alcista diario de ya hace varias semanas, meses, con impulsos y retrocesos. Dentro de la hora estamos viendo lo que ya viene hace unos días atrás, que son impulsos hacia la baja con sus retrocesos respectivos, tratando de recuperar y no puede, ¿sí? Fíjate acá, pero cada vez se va haciendo más chiquita, ¿no? La distancia de las tendencias bajistas, ¿no? De los impulsos, ¿ven? Cada vez más chiquitos, ¿no? Un dibujo hermoso esto. ¿Qué puede pasar? Que viene en caída consolidando, ¿no? ¿Por qué? Porque viene haciendo velas, ¿no? Donde se van interactuando una de la mano con la otra, haciendo zonas como si fuéramos rangos, ¿no? Fíjense en acá, esto que está acá, ¿ven? Bueno, esto puede empezar a hacer algo así, ¿no? Como para irse para arriba. Pero también puede pasar de que llegue, cuando llega se la da contra la cabeza, contra el canal que venía diario, y eso puede ser tomado como una zona, por ejemplo, de rebote en zonas de
oferta, ¿no? O de ponerle de resistencia, ¿no? Una resistencia dinámica que la vas modificando, pero puede ser esa resistencia la que haga que siga el precio cayendo. Por ahora está tratando de consolidar, ven que está firmándose en algo que habría que ver el pasado. Acá tenemos zonas, ven, voy a sacarle estos Picassos porque no van a entender nada los amigos. Pará, vamos a borrar acá. Ahí está. Esta zona, por ejemplo, que está acá, ven que le marco ahí, es una zona del pasado. Esta también, fíjense en que si vamos hacia atrás, vemos altos o bajos, o números redondos, o algún Fibonacci, algo que marcamos, que dijimos acá se puede frenar. Y cuando el precio vino, fíjense cómo aterrizó y pac se dio y cayó y cac y está acá, ¿no? Jugando en esta zona y en esta zona que está acá. Así que hay que ver, hay que esperar, hay que ver la temporalidad. Estamos sobrecomprados, sobrevendidos, perdón. Es probable que el precio, por más que esté una vela diaria caída, trate de recuperar algo en lo que es la vela horaria, por lo menos hasta esta otra zona, para seguir consolidando en este rango que está acá, ¿ven? Vamos a ver, ahora si la rompe y rompe este bajo, obviamente nos vamos a ir hacia esta zonita, ¿no? En ventas, como la vela diaria lo indica, porque puede ser que esa mecha que se veía en la vela diaria, chiquitita abajo del low, sea obviamente un resorte, como les dibujaba hoy, ¿no? Un resorte hermoso que puede disparar hacia abajo. Siempre dependiendo de las fundamentales que tenemos ahora, gente. A minutitos, ¿sí? Me voy a leer las fundamentales porque se nos van a pasar, ¿eh? Mate. Está frío el mate. No lo quiero ir a calentar porque si algo pasa. Qué Picasso que dibujé, ¿eh? A ver cómo queda en velas diarias esto. Miren lo que es esto. Esto es un tremendo, es un jeroglífico. Mira lo que es esto. Miren. ¿Entendiste algo? Es la jugada. Acá va, este se la da a este a este y este le tira al arco, ¿eh? Ahí, ¿no? Tremendo, ¿no? Es un mapa de fútbol. Bien. Ahí está. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a ver si hay algún... Tengo acá. Ahí estamos. ¿Cómo le va, Pepe? A ver, ¿salen los mensajes? No. Calculo que sí, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? Buen día. Pasito a pasito. Está fresco, ¿no? ¿Sabés cuántos grados hace acá donde estoy yo? Tremendo, -5. Estoy, pero encima me entra un soplido por una ventana tremendo, así que estoy acá que me quedo helado. 35 minutos aproximadamente fundamentales. Sí, señor, si decís 35 quiere decir que te estoy leyendo hace 10 minutos atrás, más o menos, ¿no? Así que mirá vos, qué bueno, gracias. Ahí vamos a ir a ver, a chequear un poquito. Vamos a ver, vamos a pasar un poquito al MT4 también, Escucha. Retrato de lástimas. De algún hechizo hecho mal. Muñeca y pincel, toma. Bueno, matecito, por favor, Pepe Mila. Ya venimos con música, Estamos de fondo con el amigo, que estamos comenzando de vuelta con el amigo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver en la semana próxima qué le enganchamos, algún carrito, una caravana de música, seguramente linda, rock nacional. Gente, voy a poner fundamentales. Acá estoy viendo, mientras le charlo, estoy chequeando que no encuentro. Acá me parece. Bueno, cerrá los ojos porque te quema esto, A mí, pero ¡oh! Bien. Ingreso medio por hora, dice ahí. Nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, todas esas es ahora, a 20 minutos, quiere decir 9:30 de mi país. Después, al mediodía tenemos informe político monetario de la Fed y a las 2:15 comparecencia de la presidenta del Banco Central de la República del Planeta Pepe, ¿sí? De Europa, ¿bien? Así que bueno, y obviamente, acá estoy chequeando a ver si hay 5, tenemos el CAD también, ojo, ojo que tenemos el PMI del CAD, decía, y 9:30 tenemos cambio de empleo también, noticias de alto impacto, obviamente que repercuten también, ¿no? Sobre todo si estás operando algún par que tenga el CAD como base o como cotización. Tengan cuidado ahí, gente, o aprovechen, obviamente, ¿no? Vos siempre tirate para el lado de cuidar tu capital, no de arriesgarlo, ¿sí? Porque vos pensás, te puede ir bien, sí, pero también te puede ir mal. Hay alguna probabilidad de que también te vaya mal. Y sabemos que estadísticamente, ¿no? El 70-80% afuera siempre, ¿no? Pero ¿sabés por qué? Porque abandonan, ¿sí? Es así. Porque si no estás ahí en la bolsita, ¿no? En el paquete. Bien. Me voy. ¿A dónde?
al MT4. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Se no sé dónde me voy. Please to meet you. Ah, nice to meet you. Nice to meet you. ¿Qué era nice to meet you? Please to meet you era... Nice to meet you es noche, ¿no? To meet you. Buenas noches, ¿no? ¿Puede ser? Buenas noches. Nice to meet you. Please to meet you. Chimichurri. Churri chimi. Echarle please to meet you, ¿no? Tremendo, el tipo hablaba, te imaginas del otro lado un inglés tratando de entender a Pepe Mille diciendo, es que yo soy de otro planeta, estoy tratando de hablarte. Me voy a ir a la fuerza de la moneda, gente. Adentro, como siempre, ¿no? Bingo, bingo Flores, me voy adentro de la... Pero no la encuentro. Ahí está. Escucha. Qué cara que tengo de dormido, por favor. No tienen idea, un oso de peluche de Taiwán parezco. Pero sin los pelos en la frente, un oso yogi era el loco, ¿viste? Bien, me voy a la fuerza de la moneda. ¡Bingo! Bien, vamos a sacar, mientras voy, aprovecho, sacamos al Chanito, al amiguito, un amiguito que canta acá todos los días para nosotros. Le digo, bueno, amigo, nos vemos, muchas gracias por compartir tus lindas canciones. Y me voy a ir un ratito con los piojitos. Mientras analizamos, tiramos un poco los piojitos acá, a ver si tiramos algo acá. Mira, escucha, desde lejos no se ve. Escucha. 1, 2, 3. Cargamos, anda cargando la batería, vamos. Y dice... Afuera. Bueno, mientras se carga, lo que podemos hacer... A ver, párate. Se me quedó muerto esto, ¿eh? Bueno, cambiamos de tema, se iban de vuelta al 3D View, se me quedó tildada la pantalla, che. A ver, parate un segundo, vamos a volver. Puede suceder todo en vivo, ¿no? Estoy solo, gente. ¿Estás ahí, Angelito, para saludar? Angelito. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Buen día para todos, soy el Angelito de Planeta Pepe. Les deseo y me deseo que tengan un gran fin de semana. ¿Sí? Abracen a la gente querida, pásenla lindo y Pepe, mira, arregla la gráfica, por favor, ¿eh? Vamos. ¿Anda o no anda ahí? No anda tampoco, a ver. Bueno, vamos a ver a TradingView un segundo. A ver ahí, ¿qué puedo tocar acá? Se me tildó esto, ¿no? Bingo Flores, decía el amigo. Hacía por no sé ni qué es eso, no sé ni qué estoy diciendo, ¿eh? Algo estoy diciendo, no sé qué. Eso. Y dice... Bueno, desde lejos no se ve. No se ve. No se ve. ¿Qué no se ve, che? Ahí está, me parece que lo hice andar. Veremos. A ver, ahí algo le saqué, ¿eh? Falta lo de arriba ahora que se cargue. 1, 2, cargate, Pepe. Cargate, Pepe, vamos. Bueno, ahí está, ahí se cargó. Me parece que se cargó, no sé si lo ven. Tampoco es la gran cosa, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito, vamos a ir pasando ahí si funciona, calculo que sí, a ver si acá andan también las fuercitas acá que tenemos. Bien, vamos a chequear si no hay alguna orden prendida. El euro, uy, acá tenemos noticias. Ah, bueno, ahora vamos a estar viendo, vamos a dejar la apuesta. Seguramente me arriesgo a que me pueda llegar a tocar un stop, ¿sí? Porque hay muchas noticias, ¿sí? Donde el precio puede ir y venir y te hace percha con el spread del deslizamiento. Vamos a ver qué pasa. Así vamos un ratito, ¿eh? Acá tenemos, ¿qué es esto?
Bueno, acá voy con el oro en positivo por ahora. Puede estar en negativo dentro de un rato, que sería el telaraña este que está acá, ¿sí? Acá tenemos también la bombita McLean, que es un bot que vamos a ver si no lo dejo puesto hoy. Capaz que apago este y dejo solamente el movimiento de... Vamos a ver qué pasa. Si no, dejo los dos. Total, ¿no? Que cierren solos, ¿eh? Yo no los tendría que manejar, pero viste que Pepe Mila... Mira, la Libra 100 tengo también acá, ojo, ¿eh? Y después acá tengo el Zombie Desviation, otro bot que estuve armando, y tengo el Pepe Gatillo acá también, ¿eh? Vamos a ver, el Pepe Gatillo está apagado, ¿sí? Y obviamente este también, ¿eh? Y después, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo la Libra acá? Ah, Libra acá. ¿Se acuerdan? Ayer hicimos una operación, me parece, con esta hermosa, el análisis. Me voy en, ¿cómo es? Con el momentum, y se me fue para el otro lado. Pero bueno, al rato la pude recuperar, ¿no? Así que, a ver si tengo acá. ¿Qué es esto? By Shell, ¿qué es esto? Sí, acá está. No, no está acá. Le erré yo, A ver. ¿Esto qué es? Acá está. Obviamente son lotajes chiquititos, pero fíjate que el CAD en algunas fui cediendo, fui cerrando parciales. Tengo 12 a favor, 3 a favor, 3, 2, 3, menos 6. La suma me dio positiva, ¿sí? Y sumando con el oro, que también me fue positivo, ayer no hicimos mucho en esta cuentita, ¿sí? Pero no salió negativa, salió positiva, ¿sí? Ahí está, sí, muy poquito, 15 dolaritos. Pero bueno, ahí está, salió positivo y el CAD, la Libra CAD de la de ayer, salió positiva, ¿sí? Y esto, euro dólar, debe ser algo... Ah, ya sé qué es esto. Estos son las órdenes que se abren del bot de fundamentales del euro dólar, ¿sí? Por eso no tiene... y fue ayer, mirá vos. No, hoy, ahora. Ahora, son estas que están acá, mirá. Miren acá, estas que están acá, ¿ven? Ahí, por eso dice ahora, ¿ven? No me las tocó. Bien. Poquitito ayer, pero, ¿sabes qué? Todo suma, ¿no? Escucha qué lindo esto, ¿no? Bien. La última noche. Me comió el spread ayer, gente. Tienen que revisar eso, ¿eh? Yo hay veces que me olvido de que estoy en scalping y hago el scalping para mostrarle a ustedes las operaciones, ¿no? Porque, como digo siempre, si hago un intradía no me van a ver. Porque están esos que te dicen, bueno, voy a hacer una operación acá y no los ves más. Te lo muestran. Si se olvidan, mejor. Al otro día les tocó el stop o hacen trampa, ¿no? Acá es distinto. Acá opero en scalping a propósito para que vean las operaciones, ¿sí? Obviamente no es lo mismo que en intradía donde podés hacer, pero si haces varias o una sola bien agarrada, listo también, ¿eh? A mí lo que más me gusta es el scalping, pero suelo hacer intradía porque voy viendo, ¿no? Estructuras grandes que me favorece esperar, dejarlo y me voy y vuelvo, ¿sí? Pero bien. Ahí vamos. Está fresco, está fresquito hoy, ¿eh? Hace frío. ¿Cuánto frío hace allá en tu ciudad? 20 grados bajo cero, decía el amigo. Has estado en lo máximo en frío. Sí, exacto, es la de ayer, me había olvidado. Pero bueno, ahí está, la pudimos, le tiré ahí, Fui cerrando parciales. Si la dejaba, yo la quería sacar de encima, no hacer más dinero, sino tratar de sacármela de encima. Así que, pero si la dejaba, seguramente hacía un poquito más. Pero para hacer un poquito más, hacer un poquito menos, después, si yo la cierro, ¿qué pasó? Nada, te estoy mostrando que salió positivo, ponele, y que hice poquitito, no pasa nada, mejor todavía, porque salió, ¿no? Te sacaste de encima una responsabilidad, ¿no? Sobre todo si estás haciendo las cosas en serio, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Y tener en drawdown o algunas órdenes, ¿no? Bien, mira, esta viene acá, esta viene acá, no sé qué parece, esta me gusta esta cámara, está ahí. No me meto, a ver cuánto hay. Ah, y 6 pip. Bueno, ahí vemos. En un ratito no se ve esto, ¿no? No está saliendo nada, ¿no? Sí, cuanto mucho me avisan. Me parece que se me tildó la máquina de vuelta. Frío hoy, frío, Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. No nos podemos meter al mercado cuando hay fundamentales. Sí, obviamente nos podemos meter, pero vamos a ver, ¿sí? Cuanto mucho, si no se ve me chiflan, gente, que yo no sé si está saliendo esto, miren que estoy solo, solito, encima no hago publicidad, estamos más solos que perro en cancha, no, sí, más solo que perro en cancha de bocha, ¿no? No, eso es al revés, más perdido que perro en cancha de bocha, no más solo que loco malo sería, ¿no?
Bueno, ahí vamos, muchachos, esperando, ¿no? Seguramente esto va a estar visto por algunos pepes a la tarde, a la mañana, el fin de semana. Miren, háganse resumen y háganme caso, gente. Los que ven los videos les doy las gracias. Sé que trabajan, sé que quizás quieren aprender o saben y quieren ver otras cositas, pasarla bien. Bueno, hagan una recopilación los fines de semana y se los miran, decía el amigo. Después les tomo lección, no. Miren algo los fines de semana, está bueno para el algoritmo, ¿sí? O déjenlo puesto y váyanse. Pero no, la idea es esa, ¿no? Que vayan viendo los que ven gracia. No sé si ven 2 horas, 3 horas seguidas, pero que vean aunque sea, ¿no? No sé, 59 minutos. Decía, no, aunque sea 10 minutos, 5, vamos, no pasa nada, ¿no? Mírenlo en distintos lugares. Si lo miran el mismo es como que, ¿no? Hagan un salteadito. Escucha. Bueno, esperando las fundamentales, gente. Es tan difícil de ser. Uy, me olvidé de poner. A ver. No, sí, está puesto el bot. Está puesto. Mirá la memoria que tengo, que hace un rato me parece que les dije que el bot estaba puesto. Acá está puesto, me parece. A ver. Sí, está en negativo o está. No, $4 a favor. Pero ahora que se acercan la Fundamentalation, esto pasa a menos 100 capaz. No hay chucho, ¿no? Porque todo se va ajustando o a más. No lo sé. Vamos a ver un rato qué pasa. Acuérdense, gente, no sé si no hago backtesting hoy de este bot. Si les gusta, me chifla alguno que se sume y quiera ver este bot, cómo funciona. ¿Sí? Con 15.000% de veces que te va a quemar una cuenta, más o menos, ¿no? Así que el que quiere podemos hacer un backtesting con este. Tiramos algún backtesting en M15, M5, con la libra dólar, libra yen, el par que ustedes quieran le tiramos y le ponemos poquito, le ponemos $20, ponele, ¿no? Como diciendo, che, le voy a poner 20. Si los pierdo, es una pizza. Bueno, no sé si una pizza va a salir $20, pero una comidita, una salida de fin de semana que no salí, lo tiro acá. Pero capaz que te hace, ¿no? Obviamente, el backtesting es de un año, pero acá podemos probar, no sé, un par de días, a ver cuánto hace, ¿no? Che, dejaría esta yo, me gustaría, a ver. Déjenme configurar acá. Que no quiero ver. Bueno, vamos a ver si agarra esta mamita, ¿eh? Le voy a poner un poquito de lotaje porque me voy a ver ¿no? Contra la pared si tengo 3 o 4 operaciones. Ya me ha pasado de tener el oro abierto, la libra abierta, el euro dólar abierto. Y bueno, y uno se va defendiendo. Y lo que empiezo a hacer ahí cuando tengo varias, porque yo voy a tratar de picar en scalping, ¿sí? Fíjense en ayer. De 2 pares o antes de ayer, de 2 pares, yo quería los 2, pero donde picó uno y vi que se daba con el otro más, a uno lo puse en break-even. Si se dan los 2 porque no toca el break-even, bienvenido, y si lo toca, estoy luchando con una nada más, ¿sí? O aprovechando de cerrar parciales o abrir más operaciones dentro de esas, ¿sí? Ahora, si tengo 3 robots abiertos, es distinto también, ¿no? Creados por Pepe Mila también, ¿no? Todos creados por mí. Tan rengos, ¿sí? Así que puede explotar en cualquier momento esto. ¿Cuánto le queda? Bueno, le quedan 6 minutos acá. Esta es la libra dólar. ¿Quieren que lo ponga en la libra yen? Elijan un par bien volátil, vamos, a ver. Y lo cambio. Acá tengo la libra yen, pero está apagado. Ven acá la carita triste porque no le quiero tirar. Quiero poner libra dólar porque está el dólar de un lado. Vamos a ver. Y acá tengo el euro dólar. Vamos a ponerle poquito lotaje a esto, a ver cuánto tengo de lotaje, porque que sumen los 3 algo, ¿no? Aunque sea para el asado del fin de semana. Y si me lo saca, que con la semana me pueda pagar un rico asadito. Una vaca, un chanchito. Ay. Disculpe, chanchito. Mira, le voy a contar. Mientras vienen las fundamentales, siéntense, relájense que les cuento una canción. Decía, no, les cuento un cuentito. Dice que estaba un chanchito, ¿no? Iba manejando tranquilo, ¿no? Iba manejando el chanchito, ¿viste? Y de golpe, ¿viste? Se le cruzan, no sé, otros autos, un ómnibus, un ovni, decía, que tenía 4 ruedas, no, un ovni, objeto volador no identificado, no. Y bueno, el autito venía y ¡pum! Y se chocó con otro autito, ¿viste? ¡Ay, Dios! Y viene, obviamente, el policía, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Pero ¿cuándo fue esto? Porque parece de hace muchos días. ¿Qué fue de ayer? Y el chanchito estaba ahí y decía, hoy. Bueno, dice, fue hoy. Y se ve que había chocado con un patito. El patito era el culpable. Y le dije, ¿quién fue?
Pero mira esto, ¿cómo vas a hacer esto? Le decía, ¿viste? A cualquiera le pasa, a cualquiera le pasa, ¿eh? Y el gallito, que un gallo decía, ¿y qué quiere que le haga? ¿Y qué quiere que le haga? ¿Eh? Tremendo, ¿eh? Escucha esto. Disfruta music. Para tu cama, antes en una emboscada te protegía y perdí un ojo por una espada. Después Ay, qué fría que está el agua, ¿eh? a verla Sí se ve, dice el amigo, dame audio y te aviso. Dale, a ver un segundo. Hay que buscar audio que no sea por Discord, porque el Discord me baja el audio de la transmisión que estoy haciendo. No sé por qué, si hay que tocar algo. Tendría que ser por el Google Meet. Voy a ver ahora si puedo ahora, a ver un ratito. Y si no te doy audio, pero no hablas, decía. Era, viste, unos garca eran. Escucha, para vos, Pepe Gatillo. hace ya tiempo Conquistadores. su Dios. Voy a buscar agua, ¿te parece? ¿Llego? ¿Qué decís? ¿Llego o no llego? Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadenas llevaban y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? ¿Qué pasó ahí? Che, me abrió la orden acá. ¿Qué hizo? Trampa esto. Tramposa. Y me sacó, a ver si. ¿Qué hizo? Saqué ganancia acá y acá se me fue en contra esto. ¿Cómo fue? A ver si me hizo la libra dólar acá. Miren. Miren la libra dólar. Tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, man? Qué hermoso. Ahí está. ¿Viste que anda este,
me sacó una ganancia hasta acá y ahora está con un lotaje más chiquito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ahí va a empezar a abrir. Este lo voy a dejar, en un rato veremos qué hace el amigo. Y voy a ver este, ¿viste? Me fui a tomar... Ah, bueno, este ya está. ¿Qué pasó acá? A ver, déjame ver algo, a ver. Bueno, ahora vamos a chequear bien qué pasó acá, ¿sí? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Qué hermoso. Ja, 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 leía todo. Están todos los bots abiertos, dice el amigo, están en demo. Está bien. ¿Cuál es al que más fe le tenés que va a hacer más órdenes para vos? Dale, pero esperemos la noticia que ya viene. Se están ampliando. Sí, no, tremendo. A mí acá no sé qué pasó, no sé si lo vieron. Ahora voy a chequear. Pero vos podés creer, 2 segundos fui a buscar el agua y no me esperó. Es una cosa de loco eso, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. A ver, ahí estamos, sacamos. Bueno, seguimos. Faldolita. Tucutucupac, tucutucupac. Y se acercan más noticias Fundamentalation, Ojo al piojo ahí, Che, pero fue tremendo. ¿Qué fue? ¿Negativo? ¿Positivo para el dólar? A ver. Calculo que fue negativo y positivo. Fueron 3 noticias donde alguna fue positiva. A ver, voy a leer mientras. A ver. ¿Dónde estamos? Noticias. Pero, che. Calendario. Sí, exacto, como les decía, les leo. Ingreso medio por hora, ¿sí? Fue 0.3, fue una tabla, fue igual que la previsión. Después, nómina no agrícola fue muy positiva, 206 contra 191. Y la tasa de desempleo estuvo negativa en rojo, sería por un puntito, ¿sí? Así que bueno, hay más desempleo que la previsión, porque la previsión era 4.0 y hay 4.1, hay un dígito más ahí por encima en negativo. Por eso hizo esa trampita que hacemos siempre, ¿no? Que hace siempre, tienen que tener cuidado, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Mientras me dan en la cara la luz de la proyección de las noticias, ahí estamos. ¡Qué bonito, qué bonito! Venís por acá. Bueno, esperemos ahora un segundito a ver qué pasa. ¿Cuánto hizo, loco? Esto fue tremendo. 300... No puede ser. No, 300 no, llego 389 pip. No, 38 pip hizo. Bueno, ahí está, vamos a ver mientras. Vamos a ir esperando. Acá sigue el bot, también. Así que bueno, algo cerró acá. Así que vamos a ver cuánto cerró acá en dinero. Ahí después vamos a estar viendo. Y va a ir gestionando de a poquito, ¿sí? Así que ahí lo dejo tranquilo. No nos vamos a poner... ¿Y esto qué, che? Ragatucutum. Ah, la Libra CAD, mirá la Libra CAD, qué bonito. Si hubieran puesto acá, ¿no? Boom, a ver cuánto. 29 pip. Y gatillo, ¿agarraste algo o no? Sí, dice, me agarré un resfrío tremendo. ¡Wow! Bueno, seguimos con más rock and roll internacional, decía el amigo. Ahí estamos, ¡vamos! ¿Qué pedazo de movida linda, ¿no? Te descoloca, ¿no? ¿Qué pasó, che? Vos sabés que no sé qué miércoles pasó, pero algo pasó. Y no me diga que no, Tremendo, tremendo. A mí me gusta. Bien, hay noticias fundamentales de alto impacto. A ver, dentro de acá una hora, por lo menos, para ver si podemos buscar algo para operar de forma manual. A ver, vamos a ver en otra plataforma, porque acá tengo de alto impacto nada más. Tengo el CAD, ¿no? A ver, a las 11 tenemos. 11, ¿no? PMI, a ver, eBay, Canadá. A ver en otra plataforma, ¿qué tenemos acá?
sí, tenemos dentro de 1 hora 24 supuestamente, ¿no? Sí, puede ser, a ver si Canadá, bien. No hay más, me parece. A ver, otra más. Vamos, estoy chequeando todo por las dudas. Ahora lo chequeás. ¿Viste cómo? ¿Vieron cómo se movió? Tremendo, ¿eh? Si te olvidaste de mí. Hoy es 5. Fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejás. Hoy es 5, está bien. Al 2:30 ya pasó, porque es GMT00 en la plataforma. Bien. A las 11 tenemos el canadiense. Bien. A ver, si algún Pepe se anima, no quiere decir que lo tenga que hacer, a operar me chiflan, ¿sí? Que yo tengo ganas de ver nada más hoy, ¿sí? Sentarme a disfrutar algo, decía el amigo. Si tienen ganas, me avisan, si no, no pasa naranja, obviamente, ¿eh? Insisto. Bueno, qué pedazo de patadita, bonita, a ver. Ahí que dice 10 pips, es poquito, parece mucho, pero en este es poquito, pero hay algunos que se movieron bastante, interesante fue el movimiento brusco de Pepe. Hay que esperar ahora, obviamente, que se ajuste el mercado. Vamos a esperar unos 10 minutitos, 5, 10 y vemos si el mercado vuelve a recomponerse en estas zonas, ¿sí? Más o menos acá hay que aprovechar, obviamente, la zona. No te vas a meter ahora, ¿no? A no ser que tengas alguna técnica, ¿sí? Como Pepe Mila. Si no, esperás. Le haces caso a Pepe Mila y esperas tú, ¿eh? Bueno. Ahí estamos, qué lindo. Le fue bien al dólar, le fue mal al dólar, le fue bien al dólar, le fue mal al dólar, le fue recontra bien al dólar, le fue recontra mal a Pepe Mila, decía. No, vamos a ver, hay que esperar. Esperen, poquitos. Insisto. Siempre te voy a querer. Insisto. Pepe Gatillo se quedó armando. Me quemó las 3 cuentas, dice la... No, tranqui, Insisto. Insisto. A ver. Bueno, hay que esperar ahora, ¿no? Que se ajuste el mercadito. La libra está fuerte, la libra, ¿eh? Así que interesante para el que vaya hacia arriba con la libra. Vamos a ver si el bot Bombita McLean, si no hacemos un backtest en un ratito, vamos a ver si cierra las operaciones. No creo, porque sé que suele no tardar en cerrarla. Tiene que llegar a ciertas zonas para ir abriendo y cerrando, ¿no? Así que vamos a dejarlo tranquilo. Después lo vamos a estar viendo. A ver si el... Mira cómo va. El Bombita McLean, ahí cierra, la bombita en cualquier momento cierra, Todo lo dice mi amor. Mira acá, tenemos hoy, pará. Quiero cerrar esto en grupo, me había olvidado del telaraña, loco. Pará, que con este me voy a... Ya. Dale, cerrá todo, ¿qué me importa? Aguánteme un cachito, Uy, la puta. Uy, pip. Pará, que acá me la mandé, Mirá, me había olvidado del más importante. Miren lo que es esto. Tremendo racismo, Así que si me va mal con el bombita, ya está. Acá ya saqué. Para que saco esto. No sé ni qué es. Ahí está. Che, funciona lindo el telaraña con este telaraña, ¿Sabés cuál, Pepe Gatillo? El telaraña que se llama... Ahí está, $200, boludo. Perdón, 200. Y ayer eran 14, ¿viste? Ahí está, adentro, que afuera llueve, Toma, si querés venir a comer un asado, te invito. Me puso contento porque estoy esperando que cierre yo, ¿no? Vamos a ver en un rato, a ver qué pasa con este. Y acá tengo, mirá lo que es esto, tremendo. ¿Cómo se llama este? El telaraña 2 es, amigo. Tenés que tener paciencia. Es el telaraña número 2.
¿sí? Ese, ¿sí? Fíjate de poner los que tenés que poner, si lo tenés que probar, ese es el que te digo, ¿sí? Y los otros son más tranqui, te demoran un poquito más muchas veces, pero este te puede asustar en algún momento, pero de golpe queda limpio, ¿me entendés? Vamos, vamos. Cerrando el telaraña para sumar. Bien, Che, te hago una pregunta, Pepe. Si querés sumarte al vivo, avísame. Pero tendríamos que ver que no sea por el Discord. O probamos en el Discord. Si se baja el volumen, tenemos que hacer como la otra vez. No sé por qué automáticamente me baja el volumen, ¿viste? Pero bueno, la idea es tratar de que no me baje el volumen. Che, no, lo que te decía es el telaraña es el que te pasé, ¿sí? El que se llama número 2, ese es. Lo que pasa que ese lo que tiene con el tradicional, con el primero o con el tercero de los que te pasé, es que ese muchas veces te asusta un poquito más, bajarle el lotaje cuanto mucho, pero siempre termina más rápido que los otros telarañas, ¿eh? El 2, el que se llama 2, lo tenés ahí en Discord, agarralo en Discord, hacelo percha. ¿Qué es esto? Ah, acá está, ¿cuál telaraña? El 2. Bien. Vamos a ver el Bombita McLean hoy, Bombita, bombita. Bueno, ahí seguimos. Voy a quedar como Ale. Acá puedo ser, mirá, este lo voy a cerrar. Porque estoy... No lo voy a cerrar, voy a esperar que cierre solo, si no, no puedo ver cómo haces el 15.000%, ¿no? Decía el amigo, el Bombita McLean ya lo vamos a poner fin de semana, a funcionar en algún videíto, ¿sí? Y después lo vemos. Bueno, basta de esto, vamos a ver si encontramos alguna operación. Obviamente que arranco más positivo, ¿no? Más contento, ¿sí? Y el euro dólar, acá, este bot, yo no sé si acá no agarramos, porque yo le puse un trading stop acá, yo no sé si acá no agarramos, ponerle 7 pip, que seguramente lo agarramos, y el resto, sí, eso fue lo que pasó, ahora lo voy a estar viendo. El lotaje le puse muy poquito, 0.10. Cuando llegó a 10 pip, me cerró la mitad, ¿no? Y la otra mitad se fue para arriba y me tocó el stop, me parece, ¿sí? Algo así. Ahora voy a ver bien si funcionó de esa manera, ¿bien? Así que bueno, por trading stop y por cierres parciales. Ok, amigos, sí, Pepe. Bueno, esperamos lo que teníamos que esperar. Qué lindo viernes, che, la verdad que estoy contento. Tengo ganas de hacer un asado. ¿Querés venir, Pepe? Venite, Si querés venir a ver cómo lo como, acá estoy, Yo voy a tomar agua. A ver cómo va el oro. ¿Lo pongo de vuelta? No, pará, negro. Ya está. Esos son los movimientos que muchas veces en la semana te perjudican o te benefician, tenés que tener cuidado, pero uno de esos a favor hace que vos en la semana te ajustes si venías más o menos en caidita, ¿no? En el caso nuestro, por suerte venimos todos los días perfectamente lindo, hermoso, bien, saludable, pero no viene mal un montito de golpe, ¿no? Veníamos 40, 50, 40, 30, 15, 80, 79 con 999 periódico puro mixto, y de golpe 200, se suman, ¿no? Son como 2 días metidos en uno, y bueno, así, ¿no? Entonces te sirve para la próxima semana si es que no nos mandamos nada ahora, porque yo tranquilamente ahora puedo decir, che, mira, es lo que le digo siempre, ahora está, si saco estas órdenes, tengo $3 perdidos, ponele, bueno, ¿qué me voy a poner a que se ponga menos 20? ¿Me entienden? Me voy, ya está, ¿sí? Ahora, que vamos a hacer una operación manual, la podemos hacer con algún lotaje chiquito, tratando de no superar los 200 que sacaste, por ejemplo, ¿no? En este caso fueron 200, pero ponele que hiciste 20 y bueno, tirate por 10, tratá de hacer 10 o perder 10. O 2-1, 20-1, ¿no? Perdón, 20 por 10. Bueno, ahí vamos, se va el oro para arriba, gente. Que vaya nomás. Miren acá. Sigue quiere tirar cohetes, ¿Qué horas son? Ah, y 45, bueno, ahí está, no creo que dispare, pero ahí va, Ah, bueno,
se le aparecía, che, viste, le decía, si querés venir, viste, tipo, le decían chiste, viste, el loco el otro día se sentía ring, el timbre, Pepe Gatillo, viste, estaba, viste que muchas veces, o no, ahí, viste, tenés que tener cuidado, si que cuando quieras pasar, pasá, viste, se le venían todos, viste, ahí había que comprar una vaquillona, tremenda, che. Ahí aquí dice, qué pedazo de... Sí, pero yo no la hice, eso es lo lindo, que yo no la hice. Algo está bueno, pero vamos a operar algo. Decime un par, tirame un par, dale. ¿Querés que tiremos la ruleta? Me avisás, La ruleta. Pues hombre, que se nos va el oro para arriba. Yo tengo la sensación. Vamos a tirar la ruleta, dale. Sí, ahí te leí justito, iba a ver si habías puesto algo vos o vos. De los 500 Pepe que se suman en vivo, digo, alguno va a escribir, ¿no? Así que bueno, dale, vamos a tirarla. Así total, ¿querés que la veamos o la tiro? Vamos a tirarla así la tiro yo y... Bueno, vamos a verla, si no, no tiene sentido, ¿no? Párate, a ver. Pará que voy a llamar al dólar, ¿querés al dólar matero? Vamos a llamar a ver si está el dólar matero. Dólar matero. Vamos, hace tanto que no estaba el dólar matero, a ver si está acá. No me acuerdo, ¿cómo era el dólar matero? Dólar. No lo tengo más el dólar. Se me fue el dólar matero, me parece, Ahí está, y lo encontré el dólar matero. Vamos a buscar, vamos a sacar un poquito, que este es, ahí está. Me voy a poner, a ver acá que podemos dejarle de fondo a los amigos, acá un poquito, vamos a tirarle, ¿cuánto hace que no escuchamos? A ver acá, uy, mira, vamos a poner un poquito de music, a ver si le gusta esta música, escucha. Bien, un poquito, para cambiar un poquito. Mientras me vengo a... Che, qué lindo acá cómo se movió se va para arriba ahora, Vamos a ver si cae, si sube. Vieron que se ajusta, se apoya en zona y después se va para el lado donde favoreció con la fundamental muchas veces. Pero hay que tener cuidado porque hay veces que son noticias que te va dando cada 40 minutos y te va pegando un latigazo tremendo. Me voy a la fuerza de la moneda, capaz que no pero nada, te digo, a ver... Dólar matero, ¿estás ahí para saludar a los Pepes para que te conozcan de hace tanto tiempo que estábamos ahí? ¿O no? ¿Estás o no estás ahí? Casi me caigo de la silla. Ahí estamos, bien. Ahí está el dólar. ¿Se acuerdan del dólar matero? Todas las mañanas el dólar hablando ahí con unos ojitos. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien acá. Bien, ruleta. ¿Estás ahí, ruleta? Ruleta McLean. No está. Escuchen. ¿Cómo se llama esta canción? Obviamente, ¿no? Ajustada, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción? Down, do 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 down, do 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 down, do 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 down. Bueno. Ahí está, el dólar matero quería salir. Estamos ahí, ruleta, a ver. Ahí está, bueno, vamos a tirar, tiro para vos. ¿Te animás? Te tiro, Vamos. El dólar matero está tomando ¿qué? Chin, no, un mate. Mira, euro libra. Vamos a tirar 3, A ver si te animás. No vuelvas. Libra dólar. A ver, no, Augen, perdón. Así que tenés, mirá, tenés 3, elegiste uno si querés. Vamos a ir ahí al grano, A ver, uno más. Che, esto está... no. Chef. Bueno, el chef directamente, vamos a tirar uno más porque el chef es puro panqueque con el yen. Lo ponemos Chef también, pero andás a ver cómo se mueve, ¿no? Quiero otra, che. Bueno, mirá, esta peor. 5 kilómetros de spread más o menos. Bueno, ahí tenés, mirá. Tenés el euro libra, que es una tortuga, y el Augen. Puede ser el Augen si querés. Fíjate,
que no está el dólar, no está el CAD, se acerca alguna noticia del CAD, así que bueno, ahí están, y ¿qué es esto? Clase de apoyo, libros, algún bot de Pepe Mila, algún indicador de Pepe Mila, no, acá, y a ver cómo vas a operar, si te animás, ahí tiramos. ¿Qué te tocará hoy? ¿Te animás, no? Y si no, bueno, veo yo, Comienzo con bot. Bueno, tenés que comenzar con un bot, así que ya tiralo en alguna, no sé, en la que vos quieras. Es así, ¿no? La ruleta del destino. Y tenés que hacer solo compras, solo ventas. Solo ventas tenés que buscar en cualquiera de esos pares. ¿Te va? Tira una más, por la duda, porque podés elegir lo que quieras, Si no querés poner bot, haces solo ventas. Y la tercera y última sería que no sea regala algo Pepe Mila. Otro, no, bot no vale. Bot no vale porque ya lo pusimos. A ver. Una onda Fibonacci en el número 61.8. Tenés que ir hasta la esquina y volver corriendo, dice el amigo. A ver, no hay nada, charla, dice el amigo. Canales. Bueno, qué fácil. Agarrar alguno de los pares con algún canal consolidación o algún canal en tendencia alcista o bajista, ¿no? Algún canalcito, ¿sí? No sé, con Telefe, decía el amigo, algún canal, ¿sí? Para sincronizar ahí. Bien, me voy ¿a dónde? Y yo me voy a la fuerza, un ratito. Ahora sí, bien. ¿Y? ¿Estás listo? Dice, ¿sabe lo que? Dólar matero existe aún, sí, acá está, los voy encontrando, se me desaparecen, viste, de tantas cosas. Solo la cantidad de cosas que tengo acá es no se puede hacer tan original, ¿no? A lo que voy, no tan genuino, diríamos, no tan genuino esto, y algunos se copian, viste, vienen y te sacan algo y no son genuinos, son un espejo, viste, no, nunca van a hacer lo mismo, pero bueno, es así esto. Dólar matero existe aún, no se había ido, acá estamos, sí, volvió el dólar matero, está fácil, bueno, dale, ¿querés que opero yo o operás vos? Como vos quieras. Si querés compartir pantalla y si no, me meto yo, Estoy esperando que el amigo Pepe Mila, que soy yo, no me hablo a mí mismo, se decida. Me voy a buscar mientras el amigo también Pepe Gatillo se anima o no, no pasa nada, porque capaz no puede, tiene que trabajar o está trabajando. Voy a ir viendo el... ¿Qué me había tocado? Ya me olvidé. ¿Euro libre era? ¿O dólar? Bueno, ya... Euro libre era, a ver, vamos a ver, australiano con el yen, yen me parece que era uno, el yen está débil y el australiano está también débil, che la pucha. Euro libra y están muy parecidos por las noticias fundamentales, están pegaditos también, que lo retiró, ¿por qué no haces libra yen en compra mejor, no? Y te vas en libra yen, decía el amigo. Ahí estamos, por ahora así lo veo yo, y acá se quedó bueno, este no está abierto, el que está funcionando en este momento es este que está acá, ¿sí? Vamos a esperar en un rato, ahí vamos, en un rato veremos, ¿sí? Así que bueno, vamos a buscar, no sé, euro libre era, yen, vamos a pasarla bien un ratito, a ver, vamos a poner euro libra. Antes de las noticias, a ver, uy, qué bonito que está esto, decía el amigo. Y se puede ir para arriba, Sí, señor. Miren los indicadores de Pepe Mila, todos armados. ¿Para qué? Para avisarte, ¿no? Guarda que hay sobrecompra, guarda que hay sobreventa, guarda que tenés que hacer un asado. A ver, vamos a ver. M30. Ay, si rompe esto, qué bonito. Se enamoraba. Tiene retroceso, rompió el número redondo. Esta zona está muy bonita, che. Sobre todo acá. Ahí el S2, que sería un pivot número 2. ¿Cuánto hay? 2 pips, dice el amigo. Sí, 2 pips. Dejate de joder. Obviamente podés hacer una ventita. Si va para arriba es muy poco pip. Le tirás otro gatillito y lo podés ver acá. Ahí puede ser más interesante, donde puede tener 20 pips ahí, ¿sí? Hay que ver si en el día lo da. Por ahora Eurolibra lo dejo en rojo. Me voy al australiano con el yen. A ver qué pasa. Ay, por favor, decía el amigo. Está más para compra que para venta esto. Pero después del mechazo, ¿cuánto hay de acá hasta el número redondito? Bueno, ahí tenemos 4 pip interesantes que los tocó, los puede venir a tocar. Y hasta el número redondo tenemos 10 pip. Bueno, me tocó esto. ¿Qué quiere que le haga? Y canales. Pero me tocó solo ventas, ¿no? ¿Qué me tocó? Solo ventas. Bueno, no me queda otra, vamos a respetar. Esperamos acá arriba y hacemos una venta. Si el amigo, che, me pierdo esto. Bueno, solo venta tocó. Si haces venta, hasta acá tiene que ser, porque nos tocó solo venta, dice el amigo.
quiero hacer compra en este. ¿Ustedes qué harían? Bien, euro libra, no, cuidado, sí, tremendo, Bien. Lindo los temas, lo que pasa es que como que le meten, viste, la maquinita y no queda tan como uno espera, viste. A ver este. Escucha. A mí me gustan más las personas reales tocando los instrumentos musicales, pero vamos probando cada tanto, vamos tirando para no repetir, ¿no? Igualmente me quedo con lo anterior, ¿no? Y esto también, también es muy bonito, es un trabajo lindo que van haciendo la gente que hace este tipo de música. Estudió, trabaja y le gusta, y a mucha gente le gusta este tipo de música también, donde suelen meter covers, ¿no? De famosos artistas. Escucha, ¿quién es este? Vuelta por el universo. ¿Cuál más nos había tocado que dije que no por el spread? No me acuerdo, tendría que chequear. A ver, voy a chequear. Cuanto mucho habría que chequear, che. Bueno, este sería Audition. ¿Cuánto recorre en el día el Audition? Más o menos unos 70 y unos 80 pip, ¿no? Más o menos, me parece a mí. O no, o le estoy errando. Ayer seguramente recorrió menos por el 4 de julio, pero habría que ver cuánto recorre. Acá esta zona de sacrificio. Acá los muchachos le dibujan, viste, el dinerito, los Garconi. Ahí arriba y acá abajo, liquidación. Zona de piscina de liquidación. Bien, a ver. Salí corriendo de maravilla cuando escuchas terminologías en English. Así que bueno. Ahí vamos. Uy, me olvidé de la otra plataforma. ¿Están abiertas? Ahí, sí, señor. A ver si... Twitch. Che, loco, ¿qué le pasó al eurodólar? Fue tremendo, ¿no? Un latigazo para todos los lados. Bueno, me parece a mí, así lo veo yo. No me queda otra, ¿no? Obviamente que buscar algo acá, Tengo el Augen. Bueno, tengo que buscar. Tocó ventas. Y también tocó ventas o canales, ¿no? Mirá la fundamental que se acerca acá. Mamadera. Ahí está. No, ya pasó esta. A ver. Por el universo. Ah, está bien, a las 15 horas. A las 12. Bingo. Escucha. Esto me gustaría, si no rompe esta zona, me voy en venta, ¿Por qué me voy en venta? ¿Porque me gusta? No, porque me tocó eso en la ruleta, nada más, No es que... Entonces voy a ver acá, estoy en 5, voy a ver un minuto, si hay... Uy, qué lindo. De acá hasta acá, ¿cuánto hay? A ver, de acá hasta acá tenemos 4 o 5 pip. Le voy a poner un orden pendiente acá, porque soy terco. Le voy a poner muy poquito. 0.0, le voy a tirar un tirito por acá. Pero primero tiene que bajar hasta el número redondo. No sé si... A ver ahí. La dejo ahí, ¿sí? Bien alejadita. Tac, me la toque y se va para arriba. Bueno, que se vaya. Si no la abre, que no la abra, ¿no? Que se vaya, la saco y me voy a otro. Vuelta por... Muy poquitos de pips. Por el... La idea es que venga hasta acá, ¿no? Estaría bárbaro para hacerle unos 10 pips más o menos, pero es muy probable que esto rompa este alto hacia arriba.
Vamos a ver, ¿no? Me voy en Augen en ventas capaz porque me gusta más compras, pero porque te vas en ventas, porque veo esta zonita nada más para hacer algo, para respetar la ruleta que me tocó, ¿sí? Y como hacemos scalping rapidito, no me queda otra, ¿no? ¿Puedo elegir otro par? No, no puedo, porque en la ruleta me tocó el Augen y el Eurolibra. A ver el Eurolibra, que podíamos ir en ventas también ahí. Bueno, este también está lindo, ¿eh? No corre mucho, pero bueno, viste, a ver, vela de 15, ya llegó acá, pero pasó la zona, se puede devolver. Lo bueno que tiene que si se devuelve es tener 5 pipas hasta acá, entonces podemos jugar a que son 50, ponele, ¿no? Y acá nos haríamos algo, ¿no? 60, decía el amigo Garconi. Sí, a ver, acá en H1 como se ve el dibujito acá, está hermoso esta zona. ¿Es una mecha o un número? A ver. Voy a poner acá esos saltitos ahí. Sí, está lindo esto hasta acá. Es muy poquito, pero la idea es que después de... Si no me quedo con esta. Recorre muy poco, pero la idea está... Ya no hicimos unos dolaritos ahí con el oro. A ver, esta por las dudas. Bueno, esta está una sensación de arco hacia abajo, pareciese. Ayudó un poco la noticia, pero se devolvió. Y hay que ver en un minuto si... Bueno, también puede pasar que me la toque, ¿eh? Vamos a esperar 3 velitas más, 4, que me la toque y se vaya para arriba, decía el amigo. Vamos a ver si viene a visitar esta media móvil acá. Ahí está. Bingo, ¡puc! Adentro. Escucha. Vamos. Es muy poquito el ejemplo, ¿eh? No va a pensar 100 pibes acá, no, ¿eh? Sí, con la noticia acá no, porque seguramente puede, ¿no?, correr hacia el otro extremo. Vamos a ver qué hace, ¿eh? Esta media móvil que está acá es una media con volumen. Puede venir a visitarla o no, veremos. También es muy probable que lo primero que les dije es esta zona tentadora para ir en compras acá arriba. Pero yo lo que voy a hacer acá es tipo una grillita para ir en venta en distintas órdenes que voy a ir abriendo en el caso de que... Y cerrar parciales, nada más, ¿sí? Solamente eso. Voy a ir en contra de lo que me parece que podría haber ido. Pero voy a aprovechar un retroceso que puede ser este. Escucha de fondo. Vamos, bingo. No hay caso, ¿eh? Esta música no me convence del todo, decía el amigo. Uy, tengo mensajes acá. Qué lástima cuando quedan puestos. NZ de Yen era el otro. Outchef era el otro. Ah, tenés razón. ¿Y cuánto tenés de spread? Y debe tener como por lo menos 2,5, 3 debo tener. No lo sé, ahora voy a mirar. Bueno, acá está cayendo un poquito, así que esperamos un poquito. Mirá, ya con que llegue acá, la idea no es hacer dinero, ¿me entienden con esto? Sino darle la idea de que se puede operar en cualquier lado si le buscas la vuelta al mercado. Si llega hasta acá, bárbaro, y si no llega, ¿hasta acá cuánto tengo? Para dar un ejemplo, a ver. Bueno, ahí tengo 5 pip. ¿Sabés qué voy a hacer? Porque soy así, y me voy. Si me toca, me voy. Como sé que voy en contra de lo que puede irse hacia arriba, le pongo break even ahí, ¿sí? Miren, ahí lo ven, break even. Me pago un poquito antes que me saque. Bueno, ya está, ¿para qué me puse? Ahí me sacó seguro. ¡Ay! ¿Para qué lo puse? Bueno, ahí me sacó. Y cae. Bueno, ahí me sacó en break even, ¿sí? Pero bueno, ojalá que suba, ¿no? Para decir, che, la hiciste bien, ¿eh? Bueno, mirá qué lindo. ¿Viste qué ojo tiene Pepe? Mira, es tremendo. Y ahora se va por arriba, mirá. Bueno, ahí está la película de acción. Obviamente que si se fuera para arriba y tenía la orden abierta, empiezo a ver otras zonas para empezar a buscar algo, ¿no? ¿En qué me voy a basar hoy? Solamente en ventas. No puedo tirar una sola compra, porque en la ruleta me tocó ventas, ¿sí? Para jugar con ustedes un rato, nada más, ¿sí? ¿Y por qué no se compra? Porque no puedo. La ruleta me tocó solo compras, solo ventas. Mirá que bien le ha dicho, ¿eh? Ay, que caiga de vuelta, le pongo una orden pendiente, ¿eh?
Vamos a ver si no supera esta zona. Es tentador porque empezó a armar una zona estructurada interesante. Está en el número redondo, ya lo superó. Puede ser un pullback que se apoye y se va hacia abajo, hacia esta zona que es la que le digo que me gustaría que venga a visitar. Pero como son las, bueno, no sé, me queda un poquito más. Ahí puede caer ahora profundamente y viene hasta acá en un ratito. Ahí, vamos a ver. Si supera esta zona, la zona en diagonal que marqué, se va a encontrar en un triángulo invertido, que son los que suelo utilizar para decidirme si voy a ir en compras o en ventas. En compras, lamentablemente con un buy stop acá arriba no me voy a poder ir, por más que suba. Miren acá, 15 minutos, qué lindo se ve para acá, porque esto va a ir hasta acá arriba, ¿sí? Pero ¿por qué no voy? ¿Por qué? Porque me tocó en la ruleta hacer solo ventas. Y bueno, ¿y por qué no buscas otro par? Porque me tocó a Duchenne. ¿Me entienden? Sí, estamos ahí. Ahora, ¿qué quiero hacer? Con ventas, sacar en positivo el resultado, para que vean que se puede eso, ¿sí? Recién break-even, no pasó nada, Adentro, che, esto no sale. A ver ahí. Ahí está. Bueno, se metió en el ángulo, Escucha, 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 escucha. Bien, vamos a darle rock and roll, que esto, miren, fíjense cómo en esa zona que le puse, si entra el triángulo invertido hay un número pivot por acá arriba, ¿sí? Y números redondos también, pero si llegase a caer es probable que el precio venga muy rapidito a visitar esta zona que está por acá, ¿sí? Inclusive puede ir un poquito más arriba por ahí, pero si no, agárrate, que va a llegar a esa zona que está allá arriba. No es mucho, pero es lo mismo en fractales temporales más grandes, ¿sí? Bien. Recuerden, gente, no hago publicidad, ¿sí? Así que si quieren sumarse a los streaming, estamos todos los días en vivo. Voy a llamar a Pepe Mila un ratito para que salude, a ver si está ahí. Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenísimo, a ver. Ay, cómo abre los ojos Pepe Mila. Miren, miren los ojos de Pepe Mila, a ver. Vamos. Pepe Mila. Bum, 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 bum. Ahí está, ¿cómo que no? Sumate, suscríbete, estamos todos los días en vivo, así que qué mejor que nos acompañes a las mañanas de Nueva York y de Londres, ¿sí? Estamos todos los días, así que sumate, te esperamos, dale like, compartí el video con los amigos, la idea es pasarla bien, bueno, y hacer análisis, proyecciones y obviamente siempre, pero siempre operar en vivo, ¿sí? Si se puede, obviamente, pero siempre. Así que bueno, vamos a ver si ahora hace el retroceso, ¿sí? Ojalá que haga esa caidita en esa zona que le marqué en diagonal como resistencia dinámica, para ver qué hubiera pasado si llega a esa zona que marqué abajo. Ahora, si se mete en el ángulo invertido, es probable que vaya a buscar, si hace, ¿no?, un movimiento fuerte, la zona de la resistencia que estaba por encima. ¿Para qué? Para romper todo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? En este par que me tocó en la ruleta. Rebobinen y miren ahí, ¿sí? Bien, súmense, gente. Vamos que me quedo 2-3 minutitos más, El telaraña 2 no podía cambiarle los lotajes. ¿Me lo puedes enviar de nuevo? Sí, señor, cómo no. ¿Qué problema tenías con los lotajes? ¿No podías cambiarle? Buscale la vuelta para configurarle los lotajes, cuanto mucho. ¿No te lo tomaba? A los lotajes, decís vos. Dale, pasame el número de cuenta para agregártelo. Mire, mire cómo se va arriba ahí. ¡Oh, oh, oh! Miren, miren, viste qué bueno que salió Pepe Mila, ¿no? No, sí, es tremendo esto. Ahora sí podés hacer una ventita ahí. Miren qué lindo dibujito ahí, a ver. Mirá, mirá. Más madera, ¿qué hay? Fundamentales, che. ¿Vieron que le dijo Pepe Mila, No salí perdiendo ni nada, pero ahí está el amigo, Mirá vos. Apoyará, bueno, un pullback en cualquier momento puede hacer una ventita acá también, para agarrar esos retrocesos fuertes. Lo que pasa que después tenés que irte hasta acá arriba, seguramente a esperar, ¿sí? O irte a favor. Pero bueno, ahí está el cuentito, ¿sí? Se dio, ¿vieron lo que les dije? Qué bueno, ¿no? En vivo, por lo menos. Primera semana de julio, puros profit y el mejor día del viernes con el telaraña. Sí, señor, es verdad. Pasame después el número de la cuenta, así te pongo el bot para que funcione en esa cuenta, ¿sí? Los cambiaba y ¿no te tomaba el lotaje? Qué raro, pero vos estás en real, ¿no?
Capaz que si lo pones en demo, capaz que no te funciona, no tengo idea cómo será. Lo tendría que probar yo. A los que yo te pasé a vos si funcionan. No sé qué plataforma utilizas, pero no, voy a hacer así, te lo paso de vuelta y le cambio el lotaje, ¿sí? A lo que no el lotaje, sino veo a ver por qué no te funciona el lotaje, ¿eh? Sí, probalo porque vas a ir viendo otras cositas. Si pones los dos tipos de telaraña, hay uno que es más tranquilo que el que te pasé a vos, que abre muchas órdenes, pero va haciendo, ¿no? Cada tanto vos vas viendo si te conviene cerrar o no. Y este, que es un poquito quizás más agresivo, pero de golpe te cierra. Hay veces que te cierra más tarde y hay veces que cuando te cierra más temprano es con mucho, como por ejemplo recién. Tenés que ir viendo, ¿sí? Cuál te conviene. Pero ya es meterte a la cancha, ¿sí? Los cambiaba y no me tomaba los lotajes. Qué raro. ¿En qué par? ¿En el oro o en alguna divisa? ¿En el metal precioso o en el petróleo? Decía, en el cisne negro. Decía, no. ¿En el oro negro decía o en el oro rubio? Bueno. Sí. Che, voy a esperar un poco más. Yo a ver qué horas son. Bueno, no, ya está. ¿Qué vamos a hacer más? Ya está. La idea la di, si se daba para abajo, bienvenido. Salimos en break-even, ¿sí? Obviamente tengo abierto, después lo vamos a estar viendo, que lo puedo cerrar ahora tranquilamente porque terminé con... Esa es la idea. Con 3 o 4 opciones que utilicé, hay una que superó al resto, en positivo. ¿Para qué vas a seguir con el resto tratando de hacer más si ya cerrando las negativas o positivas, ya está? ¿Me entienden? Esa es la idea. No quedarte todo el día. Retirar cuando ya está el tiempo para retirar y listo. Así que bueno, a ver acá, miren, le muestro, ¿dónde está? Bueno, lo que pasó fue, cerró parciales rapidito y se devolvió. El parcial que cerró fue la mitad del lotaje y el otro lotaje se fue para arriba, donde tocó un stop, ¿sí? ¿A cuántos pips más o menos? Sí, 15 pip de 0,05 me parece, y hizo casi 10 pip en la otra mitad, así que casi tabla, pero fue una pérdida chiquita esta. Después el oro terminó acá en positivo, por suerte, ahí se va para arriba como les decía, y esta que sigue abriendo órdenes, que es el bombita McLean, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, que lo puedo cerrar ahora, voy a ver si la suma me da, no sé, poquito que cierre, si no, veremos. Bueno, me voy, me aburrí, quiero hacer otras cosas. Nos vemos, si conocen gente, súmenla, tráiganla, Era cuenta, capaz que no creo que porque sea cuenta de monoteando, tendría que andarte, Te envío el número de cuenta, dale, envíamelo. Chau, gente, me voy. Bye, que si no me quedo 2 horas más. Chao. ¿Dónde está Bombita McLean? Ahí está. Parate, me voy a ir con Music y de la pura. A ver, estamos. Bien, esto es muy bonito, pero necesito rock and roll. A ver con qué nos vamos. Me voy con bueno, nos vamos con mirá, me voy con con todas las pilas, fin de semana, disfruten el fin de semana, gente, Si se te queda alguna operación, trata de cerrarla para que no te quede el fin de semana y estar tranquilo. Si tenés que cerrar en pérdida, cerrá en pérdida. Obviamente el lunes puede ser que el precio vaya a favor, pero no te pongas a especular del futuro, mirá el presente y estate tranquilo, cerrá en pérdida, después todo de a poquito se va cumpliendo, así que por si estás así, ¿no? Tranqui, Voy a ver si encuentro acá, que no encuentro. ¿Dónde estás, amigo? No es, tampoco, acá, nos vamos con mira, escucha esto, a ver si puedo acá, a ver si me gusta ¿le gusta a ver? Ahí está, bien, gente. Me voy con un grupo muy bonito uruguayo. Chao, gente, me voy. ¿A dónde? No sé, a donde quiera el destino. Voy a seguir haciendo algunas cositas mías. Chau. Compartan que nos vemos. Sumate. Estamos todos los días en vivo. Y bueno, si querés ser parte nuestra, tenés que venir. Si no, haz lo que quieras. Chau, besos en el cachete. Todos debemos un día mirar. Escuchen la letra. Chau. Para ver hay que mirar. Llevo más de 2 intentos y no me puedo curar. No me puedo curar.
lograr, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Chao, gente. Acá, como dice la canción, si sos, ¿no?, un numerito, fíjate si estás del lado izquierdo o derecho de la coma, ¿sí? 0, o 1, vamos. Chau, 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 chau. Éxitos. De todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero.